Hola, buenas tardes. La clase del día de hoy será acerca de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Mi nombre es Paola Bregni, soy estudiante de quinto año de la Universidad Francisco Marroquín de la Escuela de Nutrición. Los objetivos de esta clase va a ser analizar la distribución epidemiológica de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Luego vamos a determinar la población guatemalteca en riesgo. Vamos a comparar los factores de riesgo tradicionales y no tradicionales para el riesgo de enfermedad renal crónica. Vamos a analizar los factores de riesgo para choque por calor. Y por último, vamos a analizar el pronóstico de los pacientes con enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Para fines de esta presentación, vamos a usar el término enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, ya que este es el término más aceptado, pero se debe conocer que comúnmente esta patología es llamada nefropatía mesoamericana, dentro de otras denominaciones presentadas como las que están en esta diapositiva. A diferencia de la enfermedad renal crónica tradicional, esta no se relaciona con comorbilidades crónicas como diabetes mellitus o hipertensión arterial. Esta patología es progresiva y asintomática hasta sus estadios tardíos. Esta es una enfermedad túbulo-intersticial crónica con glomerulosclerosis secundaria y al evaluar la histología se presenta fibrosis glomerular, atrofia tubular, fibrosis intersticial e inflamación. Esta patología afecta principalmente a jóvenes y adultos menores de 60 años, los cuales pertenecen a grupos de estratos socioeconómicos bajos que habitan en comunidades agricultoras. Esta patología se presenta en ausencia de diabetes, nefritis glomerular primaria o hipertensión arterial. La enfermedad renal crónica es una gran carga económica para los sistemas de salud a nivel mundial. Se estima que alrededor del mundo 500 millones de personas padecen de enfermedad renal crónica, de las cuales 80% de estas personas habitan en regiones de mediano ingreso. La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales fue descrita por primera vez en El Salvador, específicamente en el 2005 y en Sri Lanka en el año 2000. Esta entidad surge cuando se nota un porcentaje alto de pacientes en hemodiálisis que se ubicaban en El Salvador que no tenían ninguna causa establecida para la enfermedad renal crónica. Esta forma rara de enfermedad renal crónica ha surgido desde las últimas 4 décadas y se estima que acaba con la vida de más de 30,000 personas cada año. Esta patología emergió como la principal causa de morbilidad y mortalidad en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Se ha localizado una concentración de casos en ciertas áreas geográficas, como vemos aquí en el mapa, que incluyen regiones desde la costa de Centroamérica, que sería desde el sur de México, hasta Costa Rica, India, norte de Australia y las regiones del norte de Sri Lanka, que se ubica en Asia. También posiblemente otras áreas del mundo. Entonces, cuando se fueron identificando más casos distribuidos a nivel mundial, esta patología fue perdiendo el nombre de nefropatía mesoamericana y ahora el nombre más aceptado es enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. La investigación acerca de esta patología sigue relativamente escasa, sobre todo si se toma en cuenta la magnitud y complejidad del tema. Entonces, la investigación aún continúa en proceso, por lo cual la información actual no nos refleja de manera certera y por ende los datos no son reflejo de la realidad. Para esto, en el año 2013, la OPS reconoce la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales como una epidemia y como un problema grave de salud pública. Posterior a esto, se realizan compromisos para abordar factores ambientales, ocupacionales asociados a la enfermedad y continuar investigaciones para brindar tratamiento acertado. Se declaran 15 propuestas, dentro de las cuales resaltan 3 puntos. Primero, empoderar a las comunidades afectadas para que participen de manera activa en la prevención y control de la enfermedad. Segundo, fortalecer y estandarizar los sistemas de vigilancia y de notificación obligatoria de casos de enfermedad renal crónica y así también compartir información como un bien público. También fortalecer la actividad de los países para la vigilancia y alertas ambientales. Esto incluye agua, suelo, alimentos, entre otros, especialmente en las zonas más afectadas. Entonces, media vez aclaradas las propuestas realizadas por el ámbito de salud pública, vamos a evaluar la población afectada. Esta patología ocurre frecuentemente en trabajadores de caña de azúcar,
pero también en otras profesiones como serían pesqueros, mineros y albañiles. Es de mencionar que las poblaciones agrícolas muchas veces viven en condiciones de pobreza, tienen acceso limitado a servicios de salud y tienen limitada disponibilidad a servicios de detección y tratamiento de enfermedad renal crónica. Estos factores hacen vulnerables a estas personas, lo cual son vulnerables a complicaciones de enfermedad renal crónica. Las mujeres en su mayoría que nunca han trabajado en agricultura también se presentan como un grupo de riesgo. La exposición clave en este grupo aún continúa pendiente de identificar. El 31.9% de la población guatemalteca económicamente activa se sitúa en la agricultura. La actividad económica principal del territorio de la costa sur es la agricultura. Más de 5 millones de personas laboran en esta profesión. En este mapa podemos apreciar las regiones agricultoras de Guatemala, donde se distinguen según los diferentes granos que cultiva el país. En las épocas de cosecha se ha estimado que las temperaturas pueden llegar a 37, incluso 40 grados centígrados en la costa sur. Las causas de la epidemia no están del todo establecidas, aunque se conoce que tiene un carácter multifactorial y se relaciona con determinantes ya sea sociales, ambientales o económicos. Los que más se mencionan son agroquímicos, como pesticidas, también se menciona estrés por calor, deshidratación recurrente. Esto va a ser debido a las condiciones de trabajo. Otros mencionados son flúor, metales pesados como cadmio y arsénico. También se pueden incluir causas parasitarias, hidratación con fructosa, drogas y alcohol. También se menciona el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Otros factores que también se han estudiado son factores genéticos, toxinas, hongos y algas y virus. El estrés por calor y deshidratación también se ha establecido como un factor de riesgo, como mencioné previamente. Un reporte publicado en 2015 concluye que hay suficiente evidencia para afirmar que el exceso de trabajo físico, calor y deshidratación sí son factores de riesgo para esta patología. Sin embargo, estos son más relevantes cuando se combinan con otros factores, por ejemplo, pesticidas. Las personas con profesiones como agricultura trabajan en jornadas de 8 a 10 horas, con únicamente 2 horas de descanso. Y esto considerando que las horas de trabajo son de actividad física extenuante, que reúne varios factores como vestimenta, clima ambiental, estado de hidratación, sudor, entre otros, que los va a predisponer a choque por calor. Se ha estudiado que la depresión de volumen va a aumentar la nefrotoxicidad de ciertos componentes a los cuales son expuestos. Uno de estos riesgos es el choque por calor o shock térmico. Este es un trastorno ocasionado por hipertermia corporal. Va a ser generalmente como consecuencia de exposición prolongada a temperaturas altas o esfuerzo físico en altas temperaturas. Por lo general ocurre cuando la temperatura corporal alcanza 40 grados centígrados. Tiene sentido comparar esta población como similares a deportistas de alto rendimiento, debido a que el ejercicio de larga duración que realizan todos los días. Entonces, para entender la fisiología del ejercicio, debemos mencionar que los mecanismos que regulan la disipación o conservación de calor son conducción, convección, radiación y evaporación. Aquí se puede apreciar en un diagrama donde se plasma cómo el ejercicio lleva a la producción de calor mediante la generación de ATP. El calor metabólico producido durante el ejercicio llega a la superficie de piel por conducción, es decir, por gradiente de temperatura entre órganos y ambiente. También por convección, es decir, la sangre a altas temperaturas circula por los órganos internos y se pierde el calor si se tiene gradiente favorecedor con el ambiente, que conocemos, como conocemos, puede llegar a temperaturas de hasta 40 grados centígrados en las condiciones laborales de ciertas profesiones. La hipohidratación reduce el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Al sumar la hipertermia, aumenta la posibilidad de sufrir shock térmico. Se conoce que el ejercicio extenuante en climas muy cálidos induce a la producción de ácido láctico y promueve la rhabdomiólisis subclínica, exacerbando la hiperuricemia. Bajo condiciones tan ácidas, el urato urinario puede precipitar y existe el riesgo de formación de microcristales. Se postuló que la deshidratación induce a aumentos de la osmolaridad, lo cual va a activar la ruta de la aldolasa reductasa, convirtiendo la glucosa en fructosa. En los túbulos proximales, la fructosa es metabolizada por fructoquinasa a urato.
oxidantes mediadores de inflamación, lo cual va a producir daño tubular. El ácido úrico regula la fructokinasa, un enzima principal en el metabolismo de la fructosa. Por ende, se espera una respuesta de aumento de ácido úrico en consecuencia de la ingesta de fructosa. El aumento de ácido úrico se ha propuesto como un mecanismo para el cual la fructosa puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial y progresión de enfermedad renal crónica. Muchas veces los trabajadores toman bebidas altas en fructosa, es decir, bebidas azucaradas, jugos o gaseosas, lo cual exacerba el problema. El Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, por corto ELANS, es un estudio multicéntrico que evalúa el nivel de actividad física y calidad de nutrición en una muestra representativa de Latinoamérica. Este incluyó a más de 9,000 latinoamericanos. Se postuló que las bebidas preparadas son consumidas a nivel mundial. En este estudio se reporta una prevalencia de consumo de estas bebidas de 69.3% de la población. En Argentina alcanza hasta 83%. Además, la ingesta reportada es de 314 gramos al día y en Perú alcanza hasta 1.245 gramos de bebidas azucaradas al día. Estos hallazgos indican que una proporción de consumo que indican que el consumo de bebidas azucaradas en Latinoamérica es mayor que en cualquier otra parte del mundo. Y dentro de todos los países analizados también se encontró que la población que más consume estas bebidas son los jóvenes. Apoyando esta teoría que relaciona la fructosa con la enfermedad renal crónica de causas no tratales, se presenta este estudio que evaluó si episodios recurrentes de deshidratación es capaz de inducir daño renal por la activación de la ruta de la aldolasa, lo cual resulta en la producción endógena de fructosa mediante el metabolismo de la fructoquinasa. Se dividieron dos grupos de ratas, unas deficientes en la enzima fructoquinasa y otras ratas grupo control. Posteriormente se deshidrataron al privarles de líquidos. Estos son los resultados de histología renal, donde se evidencia fibrosis en el grupo control y no en el deficiente de fructoquinasa. Estas son las concentraciones de ácido úrico de ambos grupos. Se ve un aumento en el grupo control, siendo menores las concentraciones en el grupo deficiente de ratas, en el grupo deficiente de fructoquinasa. Como conclusión de este estudio, se dice que la deshidratación recurrente inducida llevó a la acumulación de urato, disminución de la tasa de filtrado glomerular, daño en el túbulo proximal y fibrosis. No hay tratamiento establecido, pero la línea más asertiva es la prevención. El tratamiento actual para esta patología son cuidados dirigidos a la prevención de la progresión de la enfermedad y a tratar los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica como tal. No se ha establecido con certeza un método de prevención, por lo que hasta ahora se utilizan métodos basados en la patogénesis y factores de riesgo propuesto. Dentro de las recomendaciones, se postula que se debería de evitar condiciones de extremo calor durante muchas horas. Los sujetos en riesgo deberían de ingerir fluidos que contienen suficientes cantidades de sodio y de potasio. Se deberían de evitar las bebidas altas en fructosa. Se deberían de evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y además se deberían de proporcionar áreas de sombra, agua pura en abundancia, áreas de descanso, periodos establecidos de descanso, entre otros. El pronóstico de estos pacientes, por lo general, no es el mejor porque se encuentran en estadio 3A o incluso más avanzados. Y debido a la tardanza en el diagnóstico, el daño renal es irreversible y muchos pacientes inevitablemente van a progresar a terapia de reemplazo renal. Un factor clave va a ser la detección temprana para permitir que los pacientes reciban un tratamiento temprano para así revertir el curso de la enfermedad. Es importante mencionar que las personas afectadas muchas veces se van a encontrar en regiones donde no existe disponibilidad de terapia de reemplazo renal. Esto debido a condiciones económicas o distancias muy largas que deben recorrer. Además, otro factor que dificulta la detección temprana y por lo tanto el pronóstico va a ser la característica de esta patología, que no duele y por ende no se presentan signos de alarma. El grado de progresión va a ser variable con un estimado de declive en la función renal 4 hasta 18 mililitros por minuto. Esto anualmente. Dentro de las conclusiones podemos encontrar que la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales es un problema de salud pública, siendo esto a nivel mundial, especialmente en regiones que van a superar 37 a 40 grados centígrados.
También sabemos que la población guatemalteca que se encuentra expuesta a condiciones de alta temperatura, ejercicio extenuante, deshidratación continua, uso de AINES y otros factores de riesgo es un grupo vulnerable para enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Esta patología no se asocia a comorbilidades crónicas, como sería diabetes mellitus e hipertensión, a diferencia de las presentaciones tradicionales que vemos en la enfermedad renal crónica. Los mecanismos que regulan la temperatura corporal dependen tanto de la temperatura ambiental como el grado de actividad física del sujeto. Y por último, y muy importante, el factor determinante en el pronóstico de esta población es la detección temprana. Les dejo mi contacto si surge cualquier duda y les agradezco mucho su atención.